Las noticias de este domingo contándoles de inmediato sobre los disturbios que han ocurrido durante esta mañana en los alrededores de Plaza Italia. Pese a la prohibición de la Intendencia y a que los propios organizadores cancelaron la convocatoria, un grupo de personas llegó a este lugar intentando llevar a cabo la llamada marcha anti-inmigrantes. En ese sector justamente está Camila Araujo. Cami, buenas tardes. ¿Cómo sigue la situación a esta hora? Sí, Natalia, a esta hora ya está un poco más tranquila, al menos en el sector de Plaza Baquedano, en donde se desarrollaron estos disturbios que tú ya bien mencionabas. Hace algunos días se daban cuenta de esta marcha anti-inmigrante, una marcha que finalmente no fue autorizada, tú ya lo decías, Natalia, por la intendenta Carla Rubilar. Recordemos que algunas personas que convocaron a esta marcha incluso llamaban a asistir armados, una situación por supuesto bastante peligrosa y que finalmente la intendenta no autorizó. Sin embargo, un grupo de personas, de no más de 20 personas, se reunieron justo en las afueras del metro Baquedano para manifestarse de igual forma y contar cuáles eran los motivos entonces de esta marcha. Ellos apuntaban a que estaban en contra de la ley migratoria, ellos señalaban algunos de los aspectos que ellos decían, por ejemplo, que había exceso de migración descontrolada, decían también que esto significaba una carga para el Estado, incluso algunas personas apuntaron a un control sanitario que debía realizarse. En esta situación también un grupo de personas transeúntes que de manera espontánea se acercaban también a increpar a estas personas. Comenzaron entonces los intercambios de opiniones que cada vez se tornaban más violentos y es entonces cuando empezaron a desarrollarse estos disturbios, Natalia. Hubo bastante violencia, incluso hubo una persona que recibió una patada en la espalda. En la calle hubo muchas situaciones bastante violentas en torno a la Plaza Italia y entonces procedió Fuerzas Especiales de Carabineros que se encontraba precisamente en ese lugar, como lo vemos en las imágenes. El carro lanzaguas tuvo que actuar en ese sector en donde, recordemos, la marcha no estaba autorizada, una situación que duró varios minutos y que se registró a lo largo de la Alameda, no solamente en la Plaza Baquedano, sino que también a la altura del GAM también se registraron algunos incidentes. Contarles también que por ahora no tenemos las cifras de Carabineros, ya en unos minutos ellos nos van a entregar más antecedentes respecto a esta situación que ya lo vemos en las imágenes y que les pasamos a mostrar para que escuchen el ambiente que se vivió esta mañana en ese sector. Ya veíamos entonces parte de lo que se vivió esta mañana, de estos disturbios y de los enfrentamientos que hubo entre personas que por un lado apoyaban esta marcha antiinmigrante, por otro lado gente que no estaba de acuerdo y también por supuesto Carabineros, Fuerzas Especiales de Carabineros que actuó en el lugar y que también llevó a algunas personas detenidas. Ya lo decía Natalia, cifras que todavía no manejamos. En algunos minutos vamos a poder conversar con Carabineros para que nos entreguen información más concreta respecto a la cantidad de detenidos, también si es que ellos tuvieron algún problema con, por ejemplo, los vehículos de Carabineros. También vamos a saber todos esos antecedentes dentro. Contarte también, Natalia, que de manera paralela a esta manifestación, a estos disturbios que se llevaron a cabo en Plaza Baquedano, también un grupo, esta vez de personas, de agrupaciones migrantes, se reunieron en el Museo de la Memoria precisamente para manifestar su descontento frente a este tipo de situaciones. Ellos señalaban que ellos venían a aportar a nuestro país, que este tipo de situaciones incitaban al odio y que por supuesto no estaban de acuerdo con este tipo de llamados como los que hicieron los organizadores de esta marcha antiinmigrante. Pasamos a revisar precisamente algunas impresiones que pudimos recoger ahí en la Plaza Baquedano. Estamos organizándonos con un solo fin, ¿ya? Protestar en contra de la nueva ley migratoria, en la cual está
desfavoreciendo los beneficios y los derechos del trabajador y del chileno en sí. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos nada, no estamos en contra del negro ni del blanco, no somos una organización racista. Somos personas que aman nuestro país y estamos cansados del atropello que nos está provocando el Estado con su ley de migración excesiva. Quiero aclarar una cosa súper importante. Nosotros no estamos en contra de los migrantes. Nosotros queremos que se regule como corresponde, como en todos los países, como en Israel, como en todos los países se regula bien, así queremos nosotros que se regule. Claro, y mientras esto ocurría, ya lo decía anteriormente, en el Museo de la Memoria, agrupaciones de inmigrantes llamaban a la unidad. Esto fue lo que nos dijeron. Nada, enviar un mensaje tanto a la comunidad inmigrante como a la comunidad chilena de unidad, de que todos construimos país. El porcentaje mayor de migrantes que habitamos Chile estamos aportando al país, sea laboralmente, sea estudiando, sea culturalmente. Estamos haciendo un aporte al país, pagamos impuestos como todas las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, por lo mismo, tenemos derecho a reivindicar nuestros derechos básicos. Es por eso que convocamos este espacio para que se entienda, se difunda a las personas inmigrantes que no tengan miedo. Aquí se está jugando el proyecto de sociedad de Chile en su conjunto, de si se quiere vivir con una cultura de odio, si se quiere alimentar una cultura de que ya Chile conoce cuáles son las consecuencias. Ahí escuchamos entonces las impresiones que hubo por parte de las agrupaciones de personas inmigrantes que, ya lo decíamos, se manifestaban en contra a este tipo de llamados que hubo hoy precisamente en la Plaza Baquedano durante esta mañana. Natalia, dentro de poco entonces actualizamos la información que nos va a entregar Carabineros respecto al balance que hay sobre estos incidentes que se registraron durante esta mañana. Natalia. Cami, quedamos entonces a la espera de esa declaración y reiterar entonces que la situación a esta hora está controlada. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta pronto.